¿Qué cosa se puede hacer mejor de lo que venimos haciendo hasta ahora? Si usted fuera responsable, doctor Clave, de luchar contra la pandemia, ¿qué medidas tomaría que piensa usted que se están tomando mal o insuficientemente? Bien, en primer lugar, frente a la pandemia, y además tenemos que entenderlo, y creo que eso es poca conciencia hay en general en la clase política, frente a la pandemia tiene que haber una unidad política. Eso es fundamental. Y no solamente una unidad política a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Justamente existe esto del COVAX Facility, que mucha gente no lo sabe de qué se trata, y que para que nosotros podamos eliminar el virus, tenemos que controlar la enfermedad sin la necesidad de medidas restrictivas de los gobiernos. Esa es la definición de la eliminación del virus, con la vacuna. ¿Qué cosa hacemos acá, en concreto? Acá lo que tenemos que hacer es plantear, en primer lugar, ver por qué es que las medidas que se tomaron no fueron efectivas. Hay tres tipos de personas que responden frente a las medidas que se toman. El que no quiere, el que no sabe y el que no puede. Y yo creo que el que no quiere tiene que ser sancionado. No creo que sean los más, creo que son los menos. El que no sabe, hay un problema de comunicación. Hasta ahora yo tengo diario llamadas de personas, de pacientes, de familiares, que no entienden cuál es la magnitud del problema y cómo va la enfermedad. Y el que no puede, nosotros tenemos solamente 2 bonos, frente a Chile y Argentina, que tienen 6 o 7 bonos a las personas. Entonces, las medidas que tienen que ser apoyadas por parte en general de la clase política, tienen que ser bien implementadas para poder hacer la política de el seguimiento, el rastreo y el aislamiento de la persona para que no se propague. Vivimos prácticamente una primera ola de enfermedades crónicas complicadas por la desatención que se tuvo durante la primera ola. Y estamos muy complicados en la reconversión de los hospitales, en donde van a tener que sacar a los pacientes crónicos para atender COVID, pero no como fue en el primer momento, sino con pacientes complicados. En relación a lo de las vacunas y en relación a la experiencia, bueno, yo participo de voluntario en el estudio de Sinopharma, en la Cayetano Heredia. Y esa es una cosa muy importante. Ha sido una de las razones por las cuales ha podido llegar al convenio con Sinopharma. Ahí está Germán Málaga y Eduardo Ticona por San Marcos, Málaga de la Cayetano. Y esa ha sido una contribución importante de los médicos peruanos en el sentido de establecer con gran capacidad la posibilidad de la investigación. El tema está en que hay mucho criterio, esta cuestión de la antivacuna. Pero eso surge y tiene justamente por la falta de información que tiene la gente. Lo de la ivermectina. La ivermectina, creo que por error, los expertos lo plantearon, pero lo plantearon para las personas que están en etapa leve, que tengan factores de riesgo, como posibilidad de que tenga algún resultado. Sin embargo, eso no está probado y además lo que se tiene que tener el concepto de que esta enfermedad, más que una enfermedad letal, este SARS-CoV-2, que es síndrome agudo respiratorio severo, es un primo, una consecuencia del SARS-CoV de China el año 2003 y del MERS el año 2012, que producían este síndrome respiratorio severo. El MERS tenía 30% de letalidad. El SARS-CoV-2 tiene 3% de letalidad. El problema con el SARS-CoV-2 es la rapidez del contagio. Entonces lo fundamental es la contención, el aislamiento de las personas, el monitoreo con el oxímetro, para cuando está debajo del 94% ir al auxilio, y ahí está alternativas que tenemos que tener, compresores de oxígeno, balones de oxígeno que tienen que dotarse a la gente, e información. Que la gente no salga corriendo por hacerse una tomografía cuando tiene 2 días de enfermedad y diseminando el virus. Quedarse en casa, aislarse, detectar a los contactos con rastreadores y hacer el aislamiento correspondiente. Es un consenso mundial de que no puede existir un sistema de salud robusto y capaz de tener una capacidad de atender a las personas si no llega al 6%. Y en nuestro país, nuestro presupuesto ha ido aumentando muy ligeramente, incluso no aumentó durante un buen tiempo, se ha aumentado algo para el año 2021, pero definitivamente es fundamental arribar al 6%. Pero yo creo que no es un problema solamente de presupuesto, también es un problema de gestión, también es un problema de corrupción y también es un problema, como digo, de una integración de los servicios de salud y de la atención primaria de la salud. Eso es fundamental, tiene que haber ese concepto
que es consenso, pero no tenemos la voluntad política. Con la atención primaria de la salud se abaratan los costos. Los pacientes crónicos pueden estar en referencia y contrarreferencia, y eso lo sabe el doctor Urquizo seguramente con sus pacientes, y no tienen por qué ir al hospital. Por eso la atención primaria de salud es basada en la persona y no en la enfermedad. No ser hospitalocéntricos, sino ir a la comunidad e ir a la familia misma, ¿no?